tenemos la dicha, ¿no? Bueno, Costa Rica tiene la dicha de no haber tenido un enfrentamiento bélico durante décadas. La verdad es que se acerca más a 100 años que no. No, y eso es un regalo, ¿no? De tener esa realidad. Pero sabemos que en la historia del hombre, las guerras siempre están ahí, ¿no? Siempre estarán con nosotros, vienen y van. En las noticias siempre están. Y entendemos la realidad y pensemos por un momento, sabiendo que ninguno de nosotros está inmune en algún momento a estar en una situación de estas. Imagínense estar en una trinchera. Lo terrible que sería estar en una trinchera. Quizás recibiendo en la guerra en la que nosotros ahora conocemos tiroteos del otro lado y estar ahí resguardándose, buscando la seguridad que le da esa trinchera y por lo menos estar en un lugar donde el enemigo que lo está atacando no lo puede alcanzar en ese momento. Aunque quizás no pueda alcanzarle las balas y lo que se está tirando hacia usted, todavía hay peligro, pero usted cree que por lo menos está en ese momento, tiene un momento de resguardo. Pero de repente, lo que no se podía imaginar ocurre. Siente por atrás que alguien le da la estacada. Y no es un enemigo, sino es uno de los suyos. Es alguien que está de su lado, supuestamente. No era alguien que estaba adelante con el que estaba usted peleando, sino era alguien que estaba con usted a la par. Yo digo, qué increíble, ¿no? Qué terrible estar en ese momento. Pero de eso se trata este salmo. Eso es lo que está pasando en la vida de David. En la vida de David, él está escribiendo este pasaje, está escribiendo este salmo, y el contexto quizás pensamos histórico del salmo específicamente, y como vemos aquí, bueno, voy a pasar a la diapositiva. Dice, Salmo de David acerca de cuando huía de su hijo Absalón, ¿no? Pero volviendo aquí, antes de adelantarnos demasiado, si pensamos en lo que ha estado pasando, podemos ver en 2 Samuel capítulo 14 y muchas de esas cosas las vimos hace unos meses cuando cubrimos Samuel. Pero vemos que ha habido un problema en el cual su hijo Absalón había tomado venganza por su hermana Tamar, por lo que Amnón, un medio hermano, le había hecho a ella. Y lo había matado. Y David había dejado eso pasar, había pasado y podríamos decir que la relación se había restaurado. Pero seguido a eso, Absalón mismo, hijo de David, lidera a las personas que están en la corte y a las personas mandatarios en una revolución, en una revuelta en contra de David como el rey. Cuando esto ocurre, podemos leer también en 2 Samuel cómo David tiene que salir, y creo que eso es importante para este salmo. Él tiene que salir de la ciudad, salir de su trono, salir de ¿cómo es la palabra que estoy buscando? El palacio, huyendo. A veces en inglés decimos como un perro con la cola entre las piernas, ¿no? Con la cabeza abajo, con injurias. Y él sale con lágrimas en sus ojos, derrotado. No solo eso, sino hay un hombre por el nombre de Shimei que lo injuria, incluso le tira piedras, burlándose. Y David está con un grupo de hombres, pero la situación es tal que las personas ahora, al David, al cual la gente alababa en el sentido le daban gloria por las cosas que habían hecho y que respetaban y que lo seguían y que decían y que morían por él. Ahora la condición es tal que las personas pueden tirarle piedras e insultarlo. ¿Cómo ha cambiado la dinámica? Y finalmente, Absalón no es suficiente sacarlo del palacio, intentar usurpar la posición de rey, quitársela a su papá, al que había sido puesto por Dios, sino que él monta una cruzada para matar a su papá, para buscarlo y matarlo. Y es en ese contexto en el cual ocurre el Salmo 3.
En el Salmo 1 vemos el contraste entre los malignos, entre los pecadores y los que están viviendo justicia. En el 2 vemos un contraste entre la gloria del Hijo de Dios y del Señor mismo y el reino, los reinos que están en contra, que están peleando. Y en esto vemos muy personalmente la batalla de una persona que sí ha fallado, pero había restaurado su relación con el Señor y estaba trabajando con el Señor y ahora está sufriendo el resultado de la mesa de los escarnecedores. Están en contra de él. Entonces eso nos trae a esta primera diapositiva, donde leemos los primeros 2 versículos. Tiene esa cabecera que está en la Biblia, Salmo David acerca de cuando huía de su hijo Absalón. Voy a mencionar que este es el primer salmo, no el único, pero el primero que tiene como esta cabecera. Y es importante, quizás esto es algo técnico, pero de notar que en la mayoría de nuestras Biblias, cuando miramos, ¿no? Tenemos como cabeceras, pero eso es algo que los autores, o sea, que los editores han puesto para ayudarnos a recordar dónde estamos en la historia, pero no es de la Biblia, no estaba en los manuscritos, no se escribió originalmente. En los Salmos, sí hay algunos que sí son partes. Si tuviéramos acceso a uno de los rollos originales, ahí estaría esta cabecera. Y nos ayuda a veces a entender la dinámica, qué es lo que está pasando, por qué se escribió esto. Y él dice, oh Señor, David dice, oh Señor, tengo tantos enemigos. Son muchos los que están en mi contra. Son tantos los que dicen, Dios no lo rescatará. Hay un par de cosas interesantes para mí, es que ahí marqué el Señor. Y hemos hablado de esto antes, pero recordemos, cuando vemos en nuestras Biblias, casi todas hacen esto, si vemos que dice Señor y todo está en mayúsculas, lo están usando para representar el nombre de Dios, que es Yahweh, ¿no? Hasta donde podemos saberlo, ¿no? El idioma hebreo es complicado, pero está hablando de ese, el que hemos conocido también como Jehová. No es el nombre que se usa en general, no quería usar la palabra genérica, pero Elohim, ¿cómo se llama? Que muchas veces se usa en la palabra de Dios disculpe, sí, para referirse en general a Dios, pero este es el nombre personal de Dios. Y como muy bien dice Eric, es el nombre bajo el cual Dios hizo sus pactos. Tiene importancia aquí, porque vamos a ver a través de todo este salmo que David está hablando, y no es que sean 2 dioses diferentes, pero específicamente está usando ese nombre, porque él está refiriéndose y está apoyándose y va a sostenerse sobre las promesas fieles de Dios. Y Yahweh es el Dios que hace pactos y que los mantiene. Él es fiel. Entonces él dice, oh Señor, oh Yahweh, tengo tantos enemigos. Son muchos los que están en mi contra. Hay una estructura en este salmo, si lo miramos, en el cual, y hay varios que son así, pero específicamente en el cual hay una explicación del problema. Y aquí tenemos, ¿no? Comparte tu problema con el Señor. Personalmente podemos aprender de David de cómo él está trayéndole al Señor. Esto es lo que está ocurriendo en mi vida. Pero no se va a quedar ahí, sino que también él va a hablar de la confianza que tiene en él. Y eventualmente le va a pedir ayuda, le va a pedir sustento, le va a pedir salvación. David está compartiendo su problema con el Señor y él dice, Señor, ya tengo tantos enemigos, pero él está hablando a ese Señor que él sabe que es un Dios fiel. Un Señor que mantiene sus promesas. Dice, son tantos los que dicen, Dios no lo rescatará. Y eso nos apunta a una realidad en la cual podemos pensar que la gente que estaba rodeando a David, sabemos que no todos por la historia, sabemos que algunos se mantienen fieles con él, pero un grupo grande de personas que quizás en algún momento lo miraban, decían, él sí es el ungido de Dios, él sí ha sido usado por Dios, él sí adora a Dios.
Yo puedo aprender de David, de la manera en la que él interactúa con Dios. Ha habido un cambio, quizás de mente, un cambio de corazón, y la gente ahora de repente empieza a decir que Dios no lo rescatará. En otras palabras, ¿qué están ellos diciendo? Que Dios lo ha desechado, lo hizo echado. David ya no está en la posición, la relación que tenía antes. Ahora acabo de decir, David está hablando al Señor que él conoce, que sabe que es fiel, con el cual él tiene una relación. Entonces, ¿cómo va a afectar eso lo que él dice, lo que él piensa, lo que él siente? Tenemos un problema extenso. La situación es terrible. La situación que describí al principio acerca de estar en la trinchera pensando que había seguridad y haber sido estacado por detrás, habiendo sido atacado por atrás, no solo por un compañero del ejército, no solamente por un amigo, sino por un familiar, por un hijo. David se encuentra en esa situación y ¿qué es lo que él hace? ¿Cómo él trata con esa situación? Y lo primero que hace es que invoca el nombre del Señor, que es fiel. Y le cuenta lo que está pasando. Ahora, antes de pasar al siguiente, simplemente quiero mencionar porque otra cosa interesante de ese salmo es el primero en el cual en la traducción, no la traducción viviente, en algunas otras se usa el término interludio. En otras va a decir Selah, que es una palabra hebrea, la cual, ¿quién sabe exactamente lo que significa? ¿Alguien? Nadie. Hasta lo que lo han estudiado están como, ¿no? No. ¿Eh? Lo que sabemos es esto. Vea, esta conversación aquí prueba el hecho de que no estamos 100% seguros. Interesante, ¿no? No estamos 100% seguros. Entonces, nuestro mejor entendimiento, viendo cómo se usa, dónde se pone, es que esto seguramente es una buena palabra. Un interludio, una pausa. Pensemos, es poesía puesta normalmente a música. Yo pensaba en cuando tocábamos cosas a veces, ¿no? A veces ustedes me han visto una vez salir porque pensé que acabó la canción y luego no acabó. Eso era un Selah, ¿no? Era un interludio musical y yo digo, acabó la canción y no acabó la canción, ¿no? Sí. Bueno, por lo menos aquí está escrito, ¿no? Y muy posiblemente, y aquí creemos, sabemos, y esto es lo que dice la Biblia, creemos, puede ser, seguramente, quién sabe. Entonces, tómelo así. Es la idea de quizás que el pensamiento que acaba de hacerse sería bueno pausar. Meditar, ¿se acuerdan? El Salmo 1. Y eso a veces toma tiempo, toma un momento, ¿no? A veces lo que acabamos de decir es tan... sí, y es tan fundamental la realidad de lo que estamos procesando, que necesitamos un momento, ¿no? No podemos... un problema como el que está pasando David no se procesa así. No es solamente, hey, todo va a estar bien, recuerde Dios lo ama, vámonos. No, sino que quizás hay una pausa, ¿no? Entonces, técnicamente diría, una de las cosas interesantes es que típicamente no leemos esa palabra cuando estamos leyendo los salmos, ¿no? Entonces, si alguna vez usted ha oído a alguien leer un salmo y no lo leyeron, es porque entendemos que seguramente no es algo que leemos, sino es algo que hacemos. Quizás pausamos un momentito y seguimos. Entonces, cuando vayan viendo ese Selah o interludio, dependiendo de la traducción, sepan que hasta donde sabemos, pensamos que quizás sería un buen momento para parar y pensar lo que acabamos de leer, ¿no? Quizás volvernos arriba a leerlo de nuevo. Entonces pasamos al segundo grupo de pasajes y también tiene un interludio ahí. Vea lo interesante, simplemente. Dice, son tantos los que dicen, Dios no lo rescatará, pero tú, otra vez, oh Señor, otra vez David está recalcando el hecho de que él sabe con quién está hablando, que está hablando con el Dios que es fiel. Dice, pero tú, y aprendió una palabra nueva para esto en español, es un adversativo,
y los que saben más que yo dirían que es un adversativo muy fuerte. Está diciendo, sí hay esto, sí están esas personas, pero pero tú no eres como ellos. Lo que ellos dicen no es necesariamente la verdad, pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea. David está dejando muy claro que él entiende la realidad y se está cimentando, se está fundamentando sobre esa verdad. Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea. Quizás me equivoque en esto, pero cuando leo incluso, y tengo que recalcar porque creo que ese pero tú es importante. Durante años, sé que no se nota, pero durante años disfruté de practicar taekwondo y a veces tenía la oportunidad de pelear. Y una de las cosas que siempre nos enseñaban y que siempre el entrenador siempre decía, ve, cuando usted salga, se tiene que plantar. Y no puedo estar así, porque le van a hacer, se va a ir, ¿no? Sino, se va a plantar, va a ganar buena posición. Y por cierto, taekwondo lo que siempre hacemos es, y cuando lo haga, hágalo de verdad. ¿Qué? Y eso no es nada, eso lo bajé porque hay gente a la par. Ya ve, al hermano ya no tiene ganas de pelear conmigo, ¿no? Yo cuando pienso en eso pienso, pero tú. No, ese es mi Señor. Con Él no me caigo. Él es la roca sobre la que yo construyo mi vida. No es arena. No es algo que cuando la tormenta viene, porque va a venir, se la va a llevar, sino es la roca. Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea. Eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza en alto. Clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Vean estos pasajes anteriores. Quizás David está pensando en algunas de estas escrituras anteriores a él. Génesis 15:1 dice, después de estas cosas, la palabra del Señor, de Yahweh, vino a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti. Tu recompensa será muy grande. Dios ya le había enseñado, el Dios de pactos, el Dios, el cual cuando nosotros pensamos en pactos, quizás si usted me habla, Dios de pactos, quizás a donde voy, no es el único ni es ni el primero, pero Abraham quizás se me va a la mente a eso, porque es tan visual, es tan claro. Y de ahí aprendemos, aunque hay pactos anteriores, vemos claramente que Él está haciendo promesas que Él va a mantener, en las cuales los que creen en Él pueden estar fundamentados. Deuteronomio 24 dice, pues el Señor, su Dios, va con ustedes. Él peleará por ustedes contra sus enemigos y les dará la victoria. Estaba hablando al pueblo de Israel mientras ellos estaban en ese proceso de ir hacia Canaán y tomar la tierra. Él le deja claro, hey, ustedes no están solos. Ustedes pueden decir, pero tú, mis enemigos son muchos. Mis enemigos son terribles. Algunas de las personas, incluso alrededor de mí, me están atacando. Pero tú eres fiel. En ti voy a establecerme. Y eso tiene un resultado. Aquí subrayé el pasaje donde dice, eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza en alto. El salmista David entiende que si hay algún honor, si hay alguna gloria, no viene de quién es él, porque él en ese momento quizás está escribiendo con una velita metido en una cueva, de las que se escondía antes cuando estaba escapándose de Saúl. David sabe de dónde vino. David sabe que cuando Samuel vino a buscar para ungir al rey, que ni pensaron en él. Él no era el que sacaron de primero, segundo, tercero, cuarto. No, más bien Dios tuvo que recordarle hey, hay otro. ¿Cómo que otro? Otro hijo. Tenemos David, el carajillo ese que anda con... Ok. Lo que ha ocurrido en la vida
en la cual hemos visto la mano de Dios trabajar en la vida de David, es porque Dios está operando. Dios está capacitando, Dios está empoderando. Y David, yo creo que recuerda eso. Y se acuerdan cómo hablamos de que cuando en el contexto de ese salmo, cuando David está escribiendo ese salmo, cómo es que él salió de su trono, cómo es que él salió de su palacio, cómo es que él fue echado de su ciudad. ¿Salió así? Ok, claro, pero no, a mí no. Salió con la cabeza agachada, llorando, llorando. Este momento él está, diríamos en tiempos modernos, el hombre está deprimido, está desahuciado, está solo, está aturdido. Pero él dice, eres mi gloria. No lo que los hombres dicen de mí, no lo que las personas dicen de mí, sino tú eres el que me da el valor, el que sostiene mi cabeza en alto. No olvidemos, la realidad es que cuando lo hicieron echado, él salió en lágrimas con la cabeza abajo. Yo creo que él estaba profundamente deprimido. No es que él no estaba sufriendo, no es que él no había pasado un mal rato, sino Dios tiene la capacidad de cambiar ese corazón que está roto, de traer otra vez gozo, de traer ánimo y de que esa cabeza que está decaída, de ese espíritu que está quebrantado, él empiece a recordar quién es. Él empiece a respirar otra vez, a pensar. No, pero no es que el problema no es verdad y no es que quizás no me maten mañana, pero la realidad es que quien yo soy es quien Dios ha dicho que yo soy. No lo que mis adversarios han decidido. Que dice, clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Es interesante cómo Él usa esas palabras, porque el monte santo también le llamamos, ¿qué? Otro nombre, Sión. ¿Y Sión es dónde está? ¿Qué está en Sión en ese momento? En la ciudad donde le hicieron echado, ¿no? Entonces, ¿quién es el rey de Sión? Técnicamente David, pero es humano, le hicieron echado. Pero ¿quién realmente es el rey de Sión? ¿Quién es el rey de la ciudad de Dios? El monte santo es Dios y él sabe. Él sabe que aunque hay personas que están conspirando contra él, quizás su hijo está sentado en el trono ahora. El que realmente está sentado en el trono es Yahweh. Ahora, ¿cómo es que podemos tener paz? Me hace pensar en Filipenses capítulo 4, versículo 7, dice, así experimentarán la paz, hablando de lo que el Espíritu Santo trae en nuestra vida, lo que Dios y la realidad de quién es Dios hace para nosotros, dice, que superará todo lo que podamos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Aunque David no tiene este pasaje para respaldarse, creo que estamos hablando del mismo Dios que hace algo que solamente Dios puede hacer. Y nuestra invitación como creyentes es que mientras estemos viviendo en Jesús, tenemos acceso a una paz que ni siquiera podemos entender. Una paz que yo no puedo procesar. Yo he compartido con varios de ustedes en situaciones en el pasado, en los últimos años, en los cuales yo llegaba al Señor y he dicho, Señor, yo no puedo, pero confío en que tú vas a darme gracia, vas a darme capacidad de tener paz. Y también, y les confieso a ustedes otra vez, he confesado que cuando la paz vino y vino a raudales, me sorprendí. Qué feo, ¿no? Qué feo sorprenderme de que el Señor haya hecho lo que dijo que iba a hacer, así de débiles. Bueno, débil soy yo a veces. De que yo sé quién es Él, le pido la ayuda y cuando viene a veces, wow, lo hizo. Sí pudo ayudarme. Pero tenemos esa promesa y creo que ese es el tipo de Dios que David está entendiendo, es el tipo de Dios que nosotros y la relación que podemos tener de pacto con el Señor en la cual podemos descansar. Y eso nos trae este pasaje, versículo 5 del Salmo 3. Me acosté y dormí. Me acosté y dormí, pero me desperté a salvo.
La primera línea, obviamente eso conlleva hasta cierto nivel, puede conllevar algún tipo de confianza, pero usted el miedo que tenga, eventualmente físicamente usted se va a dormir. ¿Quién sabe? Yo no sé si David tenía 5 días de estar despierto, pero al final se durmió. Pero él dice, ¿qué? Pero me desperté a salvo. Humanamente sabemos que no había garantía. Bueno, había tenido él un chance de matar a Saúl en un momento inesperado. Y no hubiera sabido ni lo que había pasado. No podía haberse acercado a alguien. David mismo se había acercado a Saúl más de una vez con la oportunidad en su sueño de matarlo. No podía pasar eso. David sabe eso. David sabe que cuando cierra sus ojos, humanamente, alguien podría venir, clavarle una estaca. Se acabó. ¿Por qué se despertó? ¿Quién decidió eso? El Señor. El Señor mantuvo su mano sobre él, pero me desperté a salvo. ¿Por qué? Porque el Señor me cuidaba. Tenemos que encontrar nuestra protección en el Señor. Tenemos que encontrar el saber que es ahí donde descansamos. El Señor está en control. ¿Eso significa que nunca nos van a pasar cosas malas? No. Eso significa que nunca vamos a morir. ¡Wow! ¡Voy a vivir para siempre! Sí, pero no aquí, quizás, ¿no? Pero sí podemos descansar. Que si me muero esta noche, no fue porque se le fue la mano al Señor o porque se olvidó de mí. Y si me levanto mañana es porque Él decidió. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces puedo descansar en eso. Podemos descansar. No tengo miedo a los 10,000 enemigos que me rodean por todas partes. Una de las cosas que quizás pensando en eso de dormir, Salmo 121 más adelante se escribiría, dice, no permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda. Hermano o hermana, quizás estamos preocupados por cosas, pero recordemos que el Señor que nos ha prometido que nos va a guardar no se duerme. Y por eso nosotros podemos descansar. Yo recuerdo hace años, cuando estábamos viajando por todas partes en Estados Unidos, levantando apoyo para venir a Costa Rica. Yo no sé por qué, pero me había entrado como una incertidumbre, un miedo, porque nos quedábamos a veces en lugares raros y había ruidos raros y yo no conocía el lugar y nos metían en habitaciones extrañas. Y yo no sabía si la puerta estaba cerrada o no. Y se me metió en la cabeza que inevitablemente alguien se iba a meter y iba a hacer algo a mi familia. Se me metió en la cabeza, me psicosé. Y ahí estaba a veces de noches, durante un tiempo, viendo ahí al techo, en la noche, sin dormir. Y recuerdo, como si fuera ayer, mi oración al Señor cuando, me arrepentí, porque me di cuenta que obviamente estar alerta no es malo, pero estar preocupado constantemente no lo es, no es bueno. Y, y recuerdo que nada más en mi corazón dije, Jonathan, tú sabes esto. Todo lo que estoy diciendo ahora lo sabes, lo conoces, sabes quién es Dios, sabes en la mano de quién está tu vida, la vida de tu esposa y la vida de tus 3 hijos. Mi pregunta es, ¿vas a vivir de esa manera? ¿Vas a cerrar tus ojos y poner esa realidad en mis manos o las vas a mantener? Porque eso es lo que yo estoy haciendo. Yo soy responsable, yo tengo que cuidar a mi familia, ¿verdad? Humanamente hablando, pero yo no tengo el control. Y recuerdo que honestamente le oré al Señor y dije, Señor, perdóname. Perdóname porque yo he intentado quitarte algo que es tuyo, que es solamente tuyo, mi seguridad, mi protección. Hermanos, dormí como un bebé. Anoche dormí como no había dormido en días. Descansé. Y no voy a decir que nunca he querido meterme a ese hoyo. Empezaba a sentirlo, pero ojalá, digo, ay, Señor, no, ayúdame. No, eso no es como vive un hijo de Dios. Porque tenemos promesas en las que podemos confiar. Vean la dinámica aquí en versículo 6. No tengo miedo a los que 10,000 enemigos.
No sé si se fijaron, pero al principio no eran miles. Ahora son miles. Es, es un obstáculo insuperable, humanamente hablando. No hay salida. David, vas a morir. Hasta aquí llegó. Dios te ha abandonado. Obviamente todos están de mi lado. Las montañas están llenas. ¿Y quién eres tú? Tú, par de maes ahí, que no sé por qué no te dejaron. Pero ¿qué dice? No tengo miedo a los 10,000 enemigos que me rodean por todas partes. Encuentra tu protección en Dios. Ahí está. Ahí está su seguridad. Ahí está donde está usted depositando su confianza. Estoy depositando mi confianza en eso. En los últimos versículos de ese salmo se hace obvio que este es un tipo de salmo específico que le llamamos un salmo de lamento. Los salmos de lamento, y algunos se ve más esperanza, en otros menos. Pero definitivamente usted sabe un salmo de lamento porque el corazón del salmista está, lo dejo ahí todo. No hay disculpe, feo que dices. Pero lo suelta todo, no se deja nada. Es muy honesto. Pausa. Creo que debemos de ser honestos con el Señor en lo que está en nuestro corazón. Jugar de vivo con el Señor, como que no se va a dar cuenta de lo que está pasando en el corazón de uno, aunque lo intento, no sirve. La verdad es, David nos enseña a ser muy honestos. Y un salmo de lamento casi siempre va a tener un elemento de tragedia, de realidad, de decir, Dios, estoy desesperado, ya no llego más, estoy al final de mi cuerda, no puedo más, pero termina con adoración y confianza. Porque la realidad es que usted y yo y David vivimos en un mundo que nos rodean enemigos, nos rodean circunstancias y eso es verdad. Y tenemos un Padre celestial que nos ama, que quiere escuchar esas cosas. Pero como un buen papá también, el hijo sabe, es grande, es fuerte. Y ese bully, papá hace lo que quiera con él y estoy tranquilo. Puedo confiarme. Entonces, ¿cuál es la respuesta final? En estos últimos dos versículos dice, en confianza. Dios, la situación es imposible. Mi corazón ha estado roto. Dicen que ya no me amas. Dicen que ya no me cuidas. Dicen que ya no soy el tuyo. Pero yo sé quién eres, Dios. Y yo sé quién soy yo por ti. Y por ende digo, levántate, oh Señor. Él está incitando a Dios que venga a su salvación con una claridad. Él está completamente convencido de que esto es lo que va a ocurrir. Rescátame, Dios mío. Está clamando al único que le puede salvar. Y él dice, abofetea a todos mis enemigos, destroza los dientes de los malvados. De una forma muy gráfica, pero poética, está diciendo, son animales. No están actuando como personas. Es como ese perro. ¿A quién no le ha ladrado un perro? Quizás lo ha perseguido. A mí me ha mordido más de uno. Y cuando ese perro abre la boca, da miedo. Pocas cosas dan más miedo que un buen perro que abre la boca y sobre todo si cuando agarra, ¿no? Para mí el peor fue un chihuahua. Era un chihuahua, pero da miedo, ¿no? Pero entiendan, ese día que me mordió ese chihuahua, yo tenía muy poca compasión por ese animal. Ni siquiera
Él está diciendo, estas son como bestias que están viniendo a por mí. Pero, ¿cómo termina esto? No hay un signo de interrogación. No se nos, uy, se olvidó poner la victoria de ti. No, es una declaración, ¿no? La victoria proviene de ti, oh Señor. Bendice a tu pueblo. Otra vez, creo que podemos ver reflejado en esto un poco las ideas del primer salmo y el segundo salmo. La diferencia entre los que están luchando contra Dios y los que están con el Señor. La bendición que viene del pueblo, de ser pueblo de Dios. Y la contrariedad que hay con Dios y la enemistad de Dios con los que deciden sentarse en la mesa de los escarnecedores. Con los que dicen que van a echarse el yugo de Dios, que van a operar sin Él. Podemos hacerlo mejor sin Él. Podemos hacer lo que nos dé la gana. No me importa que Él es el que Dios ha elegido. No me importa que Él es el rey que Dios puso ahí. Nosotros tenemos otro plan. Nosotros vamos a burlarnos. Pero sabemos que Dios mira eso y hace, no. La victoria proviene ¿de quién? ¿De quién proviene? Del Señor. Ojalá pueda usted encontrar su protección en Dios, pueda encontrar su salvación en Dios, entender que firmemente la esperanza está en Él. Hoy para considerar, simplemente diría que este salmo nos invita a contarle en fe nuestro problema a Dios. Y habiendo hecho esto, descansar en su fidelidad. Y ve cómo está conectada la fe, cómo transforma las cosas. Porque cuando y estamos en estos días, estamos hablando acerca de la oración y orando los salmos, pero estamos diciendo, obviamente es más que solo los salmos, es la Biblia. Pero parte del discurso de David se fundamenta, firmemente estoy convencido, se fundamenta sobre el hecho de que él sabe quién es Dios. Él conoce el carácter de Dios. Él ha leído acerca de Dios. Él sabe en quién ha puesto su fe. ¿Usted sabe en quién ha puesto su fe? ¿Ha buscado la verdad de quién es y está fundamentando su vida sobre estas verdades? Porque eso transforma todo. Porque cuando viene la tormenta, cuando vienen los enemigos, yo puedo decir, pero tú, Señor, eres fiel. Pero tus promesas permanecen para siempre. Yahweh, el Dios que hace pactos. No pactos que yo puedo. Yo no puedo hacer que ocurran. Solamente si Dios aparece, va a ocurrir esto. David no sale de cuando está rodeado de enemigos si Dios no decide que él sale de ahí. Abraham no pasaría de no poder tener hijos prácticamente a ser el padre de naciones y a uno que es usado por Dios para bendecir a todas las naciones. Prácticamente usted le ha expuesto el corazón a su Señor. Tenemos un padre que está esperando escuchar lo que está en nuestro corazón. Y esto es algo que es recurrente en nuestra vida, ¿no? Tenemos que continuamente, cosas están pasando y tenemos que compartirle. Y la segunda pregunta es, ¿confía plenamente en la fidelidad de su Dios para sostenerlo y rescatarlo? Tenemos un Dios que es fiel. Ojalá pongamos nuestra fe en eso. Ojalá pongamos nuestra confianza en eso. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por Dios, por tu misericordia, Dios, y por el hecho de que en esas situaciones que inevitablemente ocurren en nuestra vida, Señor, tormentas que vienen y van, circunstancias que ocurren, cuando quizás, Señor, recibimos un ataque,
Dios, que podemos confiar en ti para hacer nuestra salvación, no solamente de nuestras almas, sino de nuestra vida, Señor. Que vas a, Señor, a ayudarnos a tener paz, a tener sosiego, Señor, a poder, Señor, manejar estas situaciones en nuestras vidas. Vemos a David incluso siendo dispuesto a perdonar, aún en situaciones en las que, Señor, el agravio era tal. Pero creo que es porque él entendía bien que si había alguna gloria, es porque tú la habías dado, Señor. Señor, que él era quien él era, porque tú lo habías decidido. Pero, Señor, tú habías habilitado que él pudiera tener ese puesto y, Señor, ser usado de la manera que fue usado, pero más que acción, Señor, humana, Señor, sino la relación que él tenía contigo como su Salvador, como su Señor, como el Rey de su vida. Dios, te pido que nuestros corazones sean así, Señor, que seamos honestos en compartir contigo las cosas que nos apremian, las cosas que nos hacen sufrir. Y esas oraciones típicamente quizás involucren muchas lágrimas y mucho dolor en nuestro corazón. Y Señor, que incluso vamos a pedir, Señor, que tú nos rescates, Señor, que tú hagas justicia, que hagas correcto lo que no es correcto. Entonces, pero al final de cuentas descansamos, vamos a dormir, voy a poner mi cabeza en la almohada, Señor, y voy a descansar, porque tú eres mi escudo, tú eres mi protector, tú eres mi salvación. Dios, ayúdanos a tener eso firmemente arraigado en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras palabras, en nuestras emociones, Señor, en nuestras acciones. Te pido, Señor, trabaja de esa forma con tu pueblo, Señor, porque somos tu pueblo y tú nos has amado y tú nos has salvado. Te damos gracias por esas cosas. En nombre de Jesús. Amén.